me sentí como más orgullosa del llano cuando vine a estudiar acá a Bogotá. Al principio, pues uno cuando está como tan conectado a las cosas, como que no las valora tanto, ¿sí? Innovadores de la conservación y de la cultura. Laura Miranda es la directora de la Fundación Cunaguaro. Su familia es una familia tradicional llanera y entre ellos se cuentan los fundadores de Yopal. Es más, su abuelo fue el primer policía de esa ciudad. Ella solo salió de los llanos para estudiar. Fue ahí cuando su orgullo por las raíces más floreció. Óscar Orrego, coordinador de conservación en Fondo Acción, habló con ella. Fue pues súper duro también porque llegué de 16 años a vivir acá a Bogotá y sola y pues en una época, que días hablaba con unos amigos que en una época donde había como mucha, como que se estigmatizaba mucho a los de provincia, ¿sí? Digamos que yo llegué a una universidad privada donde pues obviamente uno sentía mucho el nivel académico, sentía mucho como el choque cultural. Fue duro, pero al mismo tiempo, pues además en una carrera como la que yo hice, la ecología, empieza a haber como conexión con la naturaleza, conexión como con las personas, con las culturas, con las tradiciones culturales. Y pues empecé a darme cuenta que, uno, que como mi identidad y como esa cultura llanera era muy poco conocida acá. Y dos, que había mucha gente como que se interesaba por algo que para mí era cotidiano. Entonces decidí como explorarlo más y empecé a cogerle mucho más cariño. Además de ecóloga, Laura es amante de la música. Se declara una música frustrada. Eso la llevó a buscar puentes entre la cultura y la conservación. Ese es un sello de los proyectos de la Fundación Cunaguaro. Yo creo que tengo como un sueño frustrado de la música, como que nunca lo he hecho formalmente, me he dedicado, pero pues siempre he estado como conectada al baile, a tocar maracas, pero todo de parranda, nada serio, nada de estudiarlo. Y siempre desde la ecología he pensado mucho cómo conectar el tema cultural, ¿sí? Como el tema también de la comunicación a través de las expresiones culturales. Entonces, precisamente creo que ese proyecto que hicimos, donde integramos eso y donde nos conocimos mejor con el tema de lo ambiental y lo musical y todo esto. Y pues tú sabes, te has dado cuenta de cuando has visitado también en general el llano, hay un gran arraigo cultural. Uno crece con mucha cultura llanera alrededor, mucha música, mucho canto, o sea, es como obligatorio bailar joropo en el colegio. El Programa Acuerdo de Conservación de Bosques Tropicales, TFCA, promueve y respalda iniciativas de la sociedad civil dirigidas a la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. La Fundación Cunaguaro ha sido parte de este programa que ha aprovechado para formar y sensibilizar de maneras innovadoras a las comunidades. Óscar Orrego le preguntó más sobre este tema. Hay algo que quisiera destacar en este capítulo de Innovadores por la Conservación y es, Laura, que tú fuiste a la capital, adquiriste tu formación profesional, volviste a tu territorio a reforzarlo, a renovarlo, complementarlo. Uno se puede encontrar testimonios tuyos, aportes tuyos, no solamente en los ámbitos biológicos y ambientales propiamente dichos, o del mundo de la conservación, sino también en el campo cultural. Y es esa unión mágica entre conservación y cultura que pudiste desarrollar a través de la Fundación Cunaguaro y con el proyecto que estábamos apoyando desde el TFCA. Al principio parecía una idea loca, ¿no te parece? Yo siento que
en lo biológico y en todo este tema ambiental. Muchas veces el tema de las expresiones y cómo la comunicación a través de las expresiones culturales se dejan a veces un poco atrás. Entonces en ese momento empezamos como a soñar, bueno, ¿cómo podríamos desde la música, desde la fotografía, desde la literatura y todo esto, integrar todo el tema de apropiación del río? Y en últimas, yo creo que la conservación del territorio va también ligado a cómo tú te empoderas y te apropias de lo que tienes y cuánto lo conoces. Digamos que estas ideas locas, como dices, todavía tienen mucho recelo en los cooperantes y a veces también como que los resultados frente como a esos indicadores que se necesitan a veces en el tema cultural no son fácilmente medibles. Entonces esas metodologías a veces tan cerradas en ese sentido, pues no es que uno encuentre muchas oportunidades de que apoyen ese tipo de proyectos. Entonces ahí fue como, bueno, apostémosle a esto y qué chévere que se dio. Bueno, y el tercer lugar, y bienvenido a la tarima, Fundación Cunaguaro y Fundación La Palmita. Felicitaciones. Invito a Laura María Miranda a recibir el premio. Para nosotros de verdad es una gran emoción estar acá compartiendo con todos ustedes. La Fundación Cunaguaro cumple 12 años de existencia y en el 2022 fue finalista de los premios Vivo, otorgados por El Espectador, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Unión Europea e Isagen. ¿Por qué? ¿Qué hacen diferente? Laura Miranda nos cuenta más. Nos invitaron, nos dijeron que teníamos que estar acá en el canal Caracol y todo el cuento como que sí, no nos imaginábamos como que fuera tan farándula la cosa. Y yo la verdad, cuando yo ni siquiera había visto con quién estábamos compitiendo. Entonces cuando estábamos ahí y yo me doy cuenta de los proyectos grandes que estaban ahí fue cuando yo dije, no, esto es muy grande, muy satisfactorio. Y bueno, vernos ahí como plasmados en todo esto con el proyecto fue muy bonito. Yo a veces como que en esas cosas soy un poco escéptica de que le pueda ocurrir a uno, pero básicamente César me dijo, oiga, salió esto, yo voy a pasar y metámonos con el proyecto. Y yo le dije, pues listo. Y bueno, él estuvo ahí, incluimos lo que teníamos, pero pues siempre hemos visto que pues eran grandes organizaciones o proyectos muy grandes a nivel país. Y dijimos, bueno, hagamos el intento, chévere. Cuando fuimos seleccionados, pues ya fue como, sí, como que qué emoción que frente al proyecto. Fue pues realmente muy gratificante sentir que se daban cuenta de procesos también un poco más locales. Los innovadores de la conservación enfrentan retos de sostenibilidad económica. Entonces, ¿cómo han hecho para encontrar fuentes que ayuden a continuar promoviendo la conservación y la cultura? Laura Miranda, de la Fundación Cunaguaro, nos cuenta. Pues desde el campo que veníamos trabajando, ayudando a las reservas, pero también pues viendo que había como todo un tema de desarrollo económico en donde conservar sin dinero es conversar. Yo decía, bueno, ¿qué estrategias se pueden pensar en el tema de sostenibilidad económica para estas fincas, fuera de sus actividades ganaderas, fuera de las actividades que ya se desarrollaban acá? Entonces, también empezó como el Facebook en esa época a funcionar y yo ponía fotos, entonces mucha gente con la que yo estudié, que yo conocía, me escribía como, oiga, yo quiero ir a ver eso, yo quiero ir al llano, yo quiero ir al llano. Y yo decía, bueno, tengo los contactos, está la gente, y ahí nació como ese proceso de
de que la gente fuera al principio como de parche sin cobrarle ni nada, y después, bueno, no, pues esta gente necesita mejorar su lugar, etcétera. Entonces empezamos como a armar plancitos, un safari fotográfico, empezamos como a hacer como nuestros primeros pinitos en ese tema, y empezó también pues obviamente la situación de orden público mejoró muchísimo, entonces eso también fue una puerta que se abrió en la zona, y cuando uno empieza a explorar otros lugares de Colombia y se da cuenta del potencial que tiene el llano, por ejemplo, para el tema de avistamiento de fauna, uno dice, oiga, acá hay una cuestión muy interesante. Se alinearan, como quien dice, los astros pues, en muchos sentidos, porque pues, se fortalecieron el clúster de turismo allá, y desde hace muchos años pienso que el turismo es una importante estrategia de conservación. La Fundación Cunaguaro ha sido parte del programa TFCA 2 ciclos de 2 años cada uno, en alianza con la Fundación Palmarito. En estos periodos, además de innovar en formas de promover la conservación desde la cultura, ha aumentado la representatividad del ecosistema de sabanas inundables. También ha involucrado familias para conservar la danta y los ecosistemas boscosos de su área de influencia, y por último, implementaron un corredor biológico de 100.000 hectáreas. Si quiere saber más sobre la fundación, ingrese a su página web fundacioncunaguaro.org. Pues el proyecto también de Cravosur Río Vital dio esa posibilidad de decir, bueno, hay un eje que es un río que es muy importante, y hay unos actores, porque pues obviamente nosotros no los creamos a esos actores, sino gente que en algún momento también empezó con esta idea loca del turismo, y que también pues en algún momento nos apoyamos unos con otros, pues también con el socio del proyecto, con Palmarito, que pues pertenece también a una cadena hotelera. Entonces digamos que ahí nos complementamos muy bien en todo esto, y pues una de las apuestas fundamentales fue, bueno, tenemos unos sitios súper lindos alrededor del río, tenemos un río que en últimas es el que encierra como muchas de las experiencias naturales y culturales de esos sitios. Entonces también estaba como muy coordinado el tema del turismo de naturaleza y cultura con el proyecto, porque precisamente a través de ese río, pues una estrategia de sostenibilidad económica para esos lugares es el turismo. Innovadores de la Conservación es un podcast de Fondo Acción desarrollado en el marco del Acuerdo de Conservación de Bosques Tropicales TFCA, un programa de conservación de largo plazo que invierte y acompaña a organizaciones locales que crean soluciones innovadoras para la conservación de los bosques tropicales y el bienestar de sus comunidades, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, Conservación Internacional, TNC, WWF y Fondo Acción. Entrevistas: Óscar Orrego y David Fallat. Locución: Fabián Molina. Producción: Eco Consultores.